27 de abril de 2026. En medio de las montañas de Nayarit, bajo el ruido constante de los helicópteros y el zumbido de aeronaves de vigilancia, uno de los hombres más buscados de México intentaba desaparecer por un conducto de desagüe. La cabaña estaba rodeada. Decenas de marinos avanzaban entre la maleza mientras más de 60 hombres armados se dispersaban en distintas direcciones para abrirle un camino de escape. Pero ya no había salida. Después de 19 meses de seguimiento, inteligencia y coordinación con agencias estadounidenses, las fuerzas federales finalmente habían llegado hasta Audias Flores Silva, alias El Jardinero, operador histórico del cártel Jalisco Nueva Generación, ex jefe de seguridad de El Mencho y uno de los hombres que aspiraban a quedarse con el control del imperio criminal más violento de México. El Mirador parecía un lugar imposible para encontrar a uno de los narcotraficantes más buscados del continente. La pequeña comunidad, escondida entre caminos de montaña en Nayarit, estaba rodeada de barrancas, vegetación espesa y rutas estrechas que podían convertirse en trampas mortales. Precisamente por eso, Audias Flores había elegido aquella zona como refugio. Lejos de las ciudades, protegido por un cinturón armado y con múltiples rutas de escape. O eso creía. Tras largos meses de labores de inteligencia, el 25 de abril de 2026, llegó la confirmación definitiva. Agencias mexicanas y estadounidenses detectaron que el operador del cártel Jalisco Nueva Generación se encontraba en una cabaña protegido por un convoy de alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados. Y fue entonces cuando comenzó el operativo. La Marina desplegó una fuerza pocas veces vista para capturar a un solo hombre. Más de 500 elementos, helicópteros de apoyo cercano, aeronaves de reconocimiento y grupos de acción directa avanzaron simultáneamente por aire y tierra. La prioridad era clara: detenerlo vivo y evitar un enfrentamiento que incendiara la región. Desde el aire, los helicópteros comenzaron a cerrar el perímetro. En tierra, las unidades navales avanzaron hacia la cabaña. La reacción del CJNG fue inmediata. Los escoltas de Flores Silva se dispersaron en distintas direcciones, intentando confundir a las fuerzas federales. Varias camionetas abandonaron la zona a toda velocidad mientras hombres armados corrían entre los senderos de montaña. Era una maniobra clásica de distracción. Romper el cerco y abrir tiempo para que el líder escapara. Pero esta vez los marinos ya habían anticipado ese movimiento. Las aeronaves siguieron cada desplazamiento desde el aire, mientras grupos tácticos reducían el espacio alrededor de la cabaña. Fue entonces cuando detectaron algo más. El hombre que buscaban no huía en camioneta ni protegido por su escolta. Se estaba arrastrando por un conducto de desagüe. Vestido con camiseta blanca, el jardinero intentaba ocultarse en una zanja mientras el operativo se cerraba sobre él. Pero 4 agentes lo advirtieron y lo encañonaron a pocos metros de la salida del conducto. Entonces el capo, acorralado, levantó las manos. La escena parecía irreal para un operativo contra uno de los líderes más violentos del CJNG. Centenares de efectivos desplegados, helicópteros sobrevolando la montaña y uno de los hombres más peligrosos del país, capturado sin que explotara la guerra que todos esperaban. Horas después, el gobierno mexicano confirmó la detención. Y junto a él también cayó César Alejandro, alias El Güero Conta, operador financiero y hombre de confianza del grupo. Sin embargo, la captura no terminó esa noche. En las horas posteriores comenzaron reportes de vehículos incendiados y comercios atacados en zonas de Jalisco y Nayarit. Las autoridades desplegaron fuerzas adicionales para contener posibles reacciones del CJNG. Porque aunque el jardinero ya estaba esposado, el cártel seguía vivo.
Y en algún lugar de México, otros hombres comenzaban a preguntarse quién ocuparía ahora el vacío de poder. Se escucha terrible, terrible. ¿No me había tocado vivir algo similar? Se está quemando la bodega, amiga, qué feo. Ay, pobre gente. Ahora bien, para entender la importancia de esta captura y la reacción del grupo criminal, debemos viajar hacia atrás. Antes de convertirse en uno de los hombres más buscados por la DEA, Audias Flores Silva era apenas otro hombre surgido de las zonas calientes del Pacífico mexicano. Nació en Huétamo, Michoacán, el mismo estado que vio crecer a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Y al igual que él, construyó su carrera criminal mezclando violencia extrema, lealtades cambiantes y control territorial. Con el paso de los años dejó de ser un simple operador. Dentro del CJNG, el jardinero se convirtió en una figura silenciosa pero decisiva. Mientras otros líderes aparecían en narcocorridos o inundaban redes sociales con exhibiciones de poder, Flores Silva prefería moverse en las sombras. Su verdadero trabajo no era la propaganda, sino mantener funcionando la maquinaria del cártel. Controlaba laboratorios clandestinos de metanfetamina, rutas de trasiego y pistas aéreas utilizadas para mover droga hacia Estados Unidos. Las autoridades mexicanas calculaban que su estructura tenía capacidad para introducir toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina cada año. Pues era acusado por el gobierno de los Estados Unidos con cargos de tráfico de cocaína, heroína y posesión de armas de fuego con fines de narcotráfico. Incluso la justicia estadounidense ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura. Su zona de influencia se extendía como una red sobre Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero. En varios municipios su nombre estaba ligado a secuestros, desapariciones, extorsiones y ejecuciones. Pero había algo que lo hacía todavía más importante. Conocía las entrañas del CJNG. Durante años fue jefe de seguridad del Mencho y uno de sus hombres de máxima confianza. Sabía cómo operaban las rutas financieras, los corredores de droga y las redes de protección política y policial que permitieron al cártel expandirse por todo México. En Nayarit, su ascenso coincidió con uno de los periodos más oscuros del estado. Bajo el gobierno de Roberto Sandoval y el poder del fiscal Edgar Beitia, la región quedó atrapada entre corrupción, narcotráfico y terror. Allí Flores Silva fortaleció su estructura criminal, mientras el CJNG combatía a los Zetas y absorbía territorios clave del Pacífico. A causa de todo esto, Estados Unidos lo tenía identificado desde hacía años. En 2021, el Departamento del Tesoro lo catalogó como narcotraficante significativo extranjero. Pero incluso dentro del universo brutal del CJNG, el jardinero destacaba por algo más: su capacidad de supervivencia. Ya había sido detenido una vez en 2016. También había purgado una condena en Estados Unidos años antes. Y aún así regresó al negocio criminal más fuerte que antes. Tras la muerte del Mencho en febrero de 2026, su nombre comenzó a aparecer entre los posibles sucesores del cártel. Junto a figuras como Juan Carlos Valencia y Gonzalo Mendoza, representaba una de las facciones con mayor capacidad operativa dentro de la organización. Por esto, su captura no era solamente la caída de un capo, era el derrumbe de uno de los hombres que conocía mejor que nadie cómo funcionaba el corazón del CJNG. Expertos en temas del narcotráfico mexicano también responsabilizan al jardinero de ser quien comandó la violencia en buena parte del país tras la muerte del capo en manos de las autoridades mexicanas, del Mencho específicamente. La búsqueda del jardinero había comenzado con fragmentos, con un vehículo detectado en una carretera secundaria de Nayarit, una llamada interceptada, un movimiento financiero sospechoso, un cambio repentino en las rutas de traslado de droga.
Durante meses, las agencias mexicanas fueron armando un rompecabezas que parecía imposible de completar. Audias Flores Silva llevaba años sobreviviendo a las autoridades. Había aprendido a desaparecer, a moverse entre zonas serranas, a cambiar constantemente de refugio y a construir cinturones de seguridad capaces de convertir cualquier captura en una batalla. Por eso el gobierno federal decidió tratarlo como un objetivo prioritario absoluto. La operación inició formalmente en octubre de 2024 bajo coordinación de la Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Del otro lado de la frontera, agencias estadounidenses comenzaron a compartir inteligencia aérea, datos financieros y seguimiento sobre la red logística del CJNG. No buscaban solamente a un narcotraficante. Buscaban a uno de los hombres que mantenían viva la estructura criminal más poderosa de México. En enero de 2025 aparecieron los primeros hallazgos relevantes en el Trapiche, Nayarit. A partir de ahí, los equipos de inteligencia comenzaron una vigilancia silenciosa que se extendería durante más de un año. Analizaron rutas de acceso, patrones de movimiento, casas de seguridad y cambios en los anillos de protección del capo. La montaña se convirtió en un tablero táctico. Los analistas estudiaban caminos rurales, posibles rutas de escape y zonas de aterrizaje clandestinas. Cada desplazamiento del cártel de Jalisco era registrado. Cada movimiento sospechoso terminaba convertido en mapas, imágenes satelitales y reportes de inteligencia. Mientras tanto, el jardinero seguía operando. Las autoridades sabían que mantenía el control de laboratorios clandestinos, corredores de tráfico y redes de extorsión en varios estados. También sabían que tras la muerte de El Mencho, su figura adquiría todavía más peso dentro del CJNG. Eso elevó la presión política y operativa. Estados Unidos reclamaba resultados concretos contra el cártel. Donald Trump amenazaba constantemente con acciones unilaterales y endurecía el discurso contra México por el tráfico de fentanilo. Cada captura de alto perfil se convertía en un mensaje diplomático y de seguridad. En ese contexto, detener a El Jardinero era demostrar que el Estado mexicano todavía podía golpear el corazón del narco. Fue así que tras la confirmación de su paradero, se llevó a cabo el operativo que convirtió los 19 meses de arduo trabajo en la cacería final. Sin embargo, la captura de Audias Flores Silva no significó el final de la violencia, sino que marcó el comienzo de una nueva etapa. Era un operador que controlaba rutas estratégicas hacia Estados Unidos, laboratorios de metanfetamina, redes financieras y esquemas de extorsión en múltiples estados. Su caída afectaba directamente las capacidades logísticas y económicas del CJNG, justo en el momento más delicado para la organización: la lucha por la sucesión tras la muerte del Mencho. Y esa pelea podía ser explosiva. Dentro del cártel comenzaban a moverse distintas facciones. Los ya mencionados Juan Carlos Valencia o Gonzalo Mendoza aparecían entre los posibles herederos del poder, mientras operadores regionales intentaban fortalecer sus propios territorios antes de que estallara una guerra interna. En organizaciones como el CJNG, los vacíos rara vez permanecen vacíos. Al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministro. Además del impacto criminal, la captura también abrió un nuevo frente político y judicial. Estados Unidos llevaba años reclamando a Flores Silva por tráfico de drogas, asociación delictuosa y posesión de armas. Y Washington esperaba verlo extraditado rápidamente. Sin embargo, el proceso quedó frenado. Una jueza federal concedió una suspensión que mantiene a El Jardinero en el penal del Altiplano, mientras se resuelve el juicio de amparo presentado por su defensa. El caso aparece ahora en medio de un momento especialmente tenso entre México y Estados Unidos,
marcado por presiones diplomáticas, exigencias de seguridad y disputas sobre extradiciones. El destino de Flores Silva todavía no está definido, pero la verdadera pregunta va más allá de un tribunal. Durante años, México ha capturado o abatido a líderes criminales creyendo que eso debilitaría a los grandes cárteles. No obstante, muchas veces ocurre lo contrario. Las organizaciones se fragmentan, las facciones pelean entre sí y la violencia se multiplica. El CJNG nació precisamente de una guerra interna. Y ahora, tras la caída de uno de sus hombres más importantes, el país vuelve a enfrentar la misma incógnita. ¿La captura de El Jardinero representa un golpe histórico contra el cártel o simplemente es el inicio de una nueva batalla por el control del imperio criminal? Así llegamos al final. Si te interesa este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.